autores que han estudiado en detalle el tema de los conflictos entre seres humanos y la fauna silvestre, principalmente en África. Entonces, estos conflictos tienden a ser mucho más pronunciados donde hay megafauna, donde hay fauna, animales más grandes, porque el potencial destructivo, por decirlo de alguna forma, puede ser mayor cuando están presentes estos animales, los grandes felinos y los grandes herbívoros, tal y como lo menciona Nihus. Bueno, antes de continuar con el trabajo de Nihus, creo que es pertinente definir exactamente qué es un conflicto entre seres humanos y animales domésticos. Entonces, como podemos ver, hay múltiples definiciones. En general, bueno, son interacciones negativas que ocurren cuando la fauna silvestre invade las poblaciones humanas o compite con las poblaciones humanas por alimento y espacio. Entonces, eso sería una definición básica, pero hay muchos otros tipos de definiciones. Aquí les puse un ejemplo de 4 definiciones. Cuando ustedes le ponen la palabra conflicto, ya tiene una connotación negativa, ¿no? Pero la tendencia actual, o lo que se recomienda actualmente, es no hablar de conflicto, hablar más de interacciones entre seres humanos y animales domésticos. Si le ponemos la palabra conflicto, que es muy usada en la literatura, pero que tiene una connotación negativa, tal vez no sea tan positivo para la conservación, porque no siempre una interacción entre seres humanos y animales domésticos resulta en algo negativo. Pueden haber cosas positivas también. Eso ya lo veremos enseguida. ¿Algún comentario, duda sobre lo que son conflictos entre seres humanos y vida silvestre? ¿No? Bueno. Estos conflictos, bueno, existen en la mayoría de paisajes urbanos y periurbanos. Casi siempre donde hay ciudades próximas a las áreas verdes, a las áreas boscosas, se van a presentar este tipo de interacciones, que no necesariamente son positivas. Y bueno, ya lo mencioné, que es más frecuente en África. Entonces, como nos menciona Nihus, a partir, vean qué interesante, a partir de 1995 a nivel mundial ha aumentado casi que exponencialmente el número de trabajos y reportes de conflictos entre seres humanos y la fauna silvestre. Entonces, vean que es un patrón muy, pero muy pronunciado. Y esta curva aquí no les recuerda algo que vimos la clase pasada. A ver, una pregunta ahí para todos. ¿A qué les recuerda esa curva? Poblacional. Perfectamente. No es casualidad, John, no es casualidad. Entonces, vean, aquí se los pongo. Está clarísimo, ¿no? Vean la población urbana que sigue un patrón muy, pero muy similar. Entonces, obviamente, uno de los principales factores que está influenciando en ese crecimiento exponencial de los conflictos es el crecimiento de la población humana y en particular la invasión de los hábitats naturales y su transformación en áreas urbanas o periurbanas, suburbanas, que digo. Entonces, eso pasa en todos los países del mundo.
era de esperarse, ¿no? Esta conceptualización de los diferentes tipos de conflicto que hace Nihus me parece bien, bien interesante, muy ilustrativo. Y como ustedes se leyeron, mencionan que se leyeron el artículo, quiero que ustedes mismos se dediquen a comentar lo que muestra este gráfico. Vamos a comenzar con Mónica. Vamos a hablar, Mónica, hablanos un poco del eje Y. Vamos a comenzar con el eje Y. Ahí se la pongo fácil. Espera para acordarme. ¿Qué muestra el eje Y? Sí, como, digamos, el impacto que se va a dar dependiendo del animal con el que se esté teniendo el conflicto. Digamos, no es lo mismo, no sé, el conflicto que existe entre los, por ejemplo, con ese dibujo, entre los monos o entre un tigre, por ejemplo. Entonces, es eso, más o menos, como que está representando como la escala entre los impactos que generan. Ok. Por ahí anda, Mónica. Profe, usted le agregó más especies ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Usted le agregó más especies, ¿cierto? ¿No? Yo la agregué, sí la agregué para que quede más ilustrativo. Completo. Yo exactamente, le agregué más especies. Entonces, como mencionó Mónica, aquí podemos ver que no todos los animales tienen el mismo potencial para ocasionar interacciones negativas. Las interacciones más negativas, más severas, se presentarían ¿cuándo? Una pregunta abierta. ¿Cuándo las esperaríamos? Las más negativas. Aquí en la cúspide. ¿Y cuándo ocurrirían? De acuerdo a lo que nos comenta Nihus. En ese caso sería cuando ya hay víctimas mortales o cuando hay implicaciones económicas muy importantes para los humanos, ¿verdad? Porque los animales corren con desventaja Claro. en este aspecto. Creo que también como los daños, bueno, negativas eran como daños en los cultivos, ¿no? A gran escala, ¿no? Las más severas es, digamos, los elefantes. Bueno. Es impresionante, digamos, los daños que pueden ocasionar los elefantes. Un elefante te puede destruir una plantación de 10, 20, 50 hectáreas en pocos días. Y si es la manada completa, en un día destruyen todo. Entonces, obviamente, el impacto que va a tener un megamamífero como un elefante o incluso los mismos hipopótamos sobre un plantío va a ser mucho mayor que el que puedan tener algunos pájaros o un pequeño grupo de monos. Entonces, ahí, ahí tenemos las interacciones más negativas o conflictos más severos. Igual en el caso de los depredadores, ¿no? Por ejemplo, los tigres de Bengala en la India y en varios países de Asia que cazan seres humanos, matan mucha gente, muchos animales domésticos y también el caso de los tiburones, ¿no? Que en algunas playas incluso tienen que cerrar y pierden económicamente mucho dinero los empresarios y bueno, y para evitar la pérdida de más vidas humanas. Entonces, eso es lo que muestra este eje Y. Y el eje X, vamos a ver, sí señor, Sí. dígalo con alegría.
ahora que cuentas ese asunto del tiburón, qué interesante, porque, por ejemplo, ustedes se acuerdan, no sé, tal vez Oscar no estaba en el país, pero ustedes sí, del fallecimiento el año pasado de una extranjera en la isla del Coco. ¿Se acuerdan? Oscar fue una extranjera de mucho dinero, vino a bucear a la isla del Coco y le tenía pavor a los tiburones. Y entonces pagó para que un instructor la llevara por otras áreas menos riesgosas, con tan mala suerte de que se encontró una hembra de tiburona, un tiburón tigre, y prácticamente le cercenó las piernas, y entonces falleció en el lugar. Contrario a lo que la gente podría hacer, es que ahora esa tiburona se mantiene siempre en la isla y es sumamente perseguida por los buzos, y es el atractivo. Algunos decían, no, es que hay que eliminarla, porque es un riesgo, es un peligro. Y no, más bien ahora se convirtió en el atractivo número uno a nivel de buceo, de que todos llegan a bucear y dicen, yo quiero ver la tiburona asesina. Híjole. No, y entonces vea qué interesante, estábamos hablando, y lo comento porque el año pasado yo anduve por ahí y hablaba con los guías de turismo buzos y me comentaban que ellos andaban como especies de unas espadillas metálicas en acero, como de 1,5 metros. Y le oí esto, me dice, es que con esto ahuyentamos a la tiburona, que siempre se nos arrima. Y los turistas como locos con ese animal. Entonces, ese impacto es interesante porque de un tiburón que mató a alguien se convierte en un atractivo de una zona. Y entonces era que hay que replantear algunos conceptos a nivel de conflictos, interesante. Y sí, una tiburona asesina, deberían de quitarla o no. Bueno, se habla de los cocodrilos, por ejemplo, también en algunos lados, ¿verdad? De que turísticamente hablando son un peligro, pero hay mucha gente que adora los cocodrilos y quieren ir más bien a verlos y a cuidarlos y a mantenerlos y ese tipo de cosas. Entonces, hay situaciones de conceptualización muy particulares respecto a eso. Perfecto. Sí, ese comentario que hace Marco muy, muy atinado. Y es otro aspecto que comenta Nihul, ¿no? Que, digamos, el reto del manejo de este tipo de conflictos está representado o es más bien disminuir el componente negativo de estos conflictos y maximizar los aspectos positivos, que como mencionó Marco, un evento como la depredación de un ser humano, la muerte de un ser humano a manos de una tiburona, podría convertirse en un atractivo turístico. O el mismo caso, digamos, para los cocodrilos, que algunos les temen, pero otras personas los andan buscando precisamente porque son peligrosos, porque tienen toda esa fama por atrás, ¿saben? Entonces, eso puede generar muchos beneficios económicos para las comunidades, puede promover ese tipo de ecoturismo. Eso sí, tiene que ser algo controlado. Hay que evitar que las personas comiencen a alimentar estos animales, que es lo que pasa, digamos, con el caso de los cocodrilos. Entonces, hay un ecoturismo que es positivo, digamos, porque así no se sataniza a los animales, sino más bien las comunidades locales los van a cuidar, pero hay que tener mucho cuidado para no caer o permitir ese tipo de actitudes por parte de los mismos guías turísticos y de los visitantes, de no estarle dando cosas a los animales. En el caso bueno, esto ya lo comentamos también, ¿no? El eje X, que pueden ser, los efectos pueden ser muy negativos, como en el caso de la depredación de seres humanos, destrucción de plantaciones, predación de ganado, etc.
y tiene sus aspectos positivos también. Ahora, en cuanto a los animales que más pueden afectar negativamente, pues tenemos los felinos, ¿no? Que ya lo mencionamos. Hay digamos, una estigmatización de que en algunos lugares, principalmente, digamos, allá por Guanacaste y eso, en las haciendas ganaderas, hay una estigmatización, tigre bueno, ellos le llaman tigre. Tigre bueno, tigre muerto, ¿no? Igual que las culebras. Entonces, esos son así, digamos, como los más estigmatizados. Igual los elefantes y los tiburones. En el eje Z, que sería este aquí, ¿qué tenemos, John? ¿Qué nos puedes decir del eje Z? Bueno, en el artículo mencionaba que ese eje abarca más que todo la recurrencia con la que se dan conflictos con esas especies. Entonces, digamos, hacia la profundidad, hacia el fondo, tenemos los conflictos o las interacciones más escasas, más extrañas de ver, y digamos que hacia nosotros tenemos las interacciones más comunes, sí, más fáciles de encontrar. Y de hecho, Oscar, yo quería hacer un comentario, y es que veo que Sí. usted colocó la serpiente bajo el eje X, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y yo al menos considero que debería ser colocada sobre el eje X, al menos al nivel de los felinos quizá, por el hecho de que tal vez una serpiente constrictora no va a provocar un impacto severo, pero las serpientes venenosas sí generan muchísimas pérdidas humanas a nivel mundial, digamos. Tal vez en este continente no es tan exagerado, pero en África, Asia sí tienen mucho impacto. No sé, esa es mi percepción. Quizás usted lo vea de una manera distinta. Pues tener razón, John. Dependiendo de la especie, serpiente la podríamos colocar hasta casi aquí arriba. Pero este es un ejemplito que les puse una culebra, digamos que no es una especie que no es tan dañina, por decirlo de alguna forma, como una boa, una pitón, de esas que se han vuelto una verdadera plaga, por ejemplo, en varios estados de los Estados Unidos. Quizás Marco, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Quizás Marco nos comentas un poco sobre algún ejemplo de culebras que son una plaga o son un verdadero problema de manejo en Estados Unidos y cómo ellos le están haciendo frente. No sé si se te viene algún ejemplo a la cabeza. No es que sean, vamos a ver, a nivel de culebras, la culebra por sí sola ya genera un respeto. Y entonces, les puedo decir algo muy particular. ¿Se acuerdan el famoso jardín de el Bugambilia? Que una vez, no sé si fue en este grupo o no, bueno, el jardín botánico de Bugambilia, nos llamaron porque había una plaga de culebras, de corales principalmente. Y entonces yo atendí ese asunto y resulta que llego a hablar con la administradora y le digo, vea, yo soy de la UCR, venimos a ver el asunto de la plaga de culebras, de corales, que eran peligrosas. Y, ok, cuéntenos algo. Me dice, bueno, yo vi una en el jardín hace como 6 meses y no la he vuelto a ver. Y le digo, bueno, ¿y dónde está la plaga? Me dice, es que andan en el jardín por todo lado. Y entonces el concepto plaga es relativo. Es relativo, porque entonces no es que hayan un montón,
de culebras, pero ya por sí sola, de que haya una culebra, ya la gente la tipifica como plaga o porque es un asunto de temor, de verdad. Entonces incrementan el escenario. Eh, la boa que anda, no sé si ustedes tienen conocimiento, la mayoría de los biólogos, bueno, de este grupo, que anda una boa ahí en la UCR, que aparece en farmacia, aparece en educación, aparece en medicina, aparece en biología, tiene casi 2,5 metros, y de ahí es como dicen que es una plaga de boas que hay porque los biólogos soltaron las boas en el bosquecito. Y entonces son ejemplos ahí como que uno podría retocar y uno dice, no, no, es que no son plagas, o sea, es que es la visión del consentimiento de una serpiente como tal. ¿Sí? Ok, Marco. Yo voy a complementar solo con el caso, pero ahí ya sería como un tema complementario a este. El caso de las serpientes exóticas en Estados Unidos, principalmente pitón, boa constrictor, otros serpientes grandes que los mismos gringos han importado como mascotas y se escapan o se liberan a la naturaleza y ahí sí se hacen, podríamos llamarlo una plaga porque se reproducen ilimitadamente, ¿no? No tienen depredadores ahí. Y entonces hay estados que invierten, creo que en la Florida es un caso, invierten muchos millones de dólares al año para controlar esos animales. Incluso entran en las piscinas de las casas, se comen los bichillos, perros, gatos, animales, bueno, las mascotas de la gente. Y las personas llaman, incluso hay teléfonos específicos para que lleguen los cazadores de serpientes. No sé si ven en Discovery Channel esos canales, hay incluso, ¿cómo se llama? Series enfocadas a la cacería de ese tipo de serpientes en pantanos y también para cocodrilos, que allá los ven como plagas. Entonces hay personas, la gran mayoría no son biólogos, que viven de cazadores de fauna, de vertebrados que son plagas, que la gran mayoría fueron traídos por los mismos seres humanos y ahí surgieron esos problemas y tienen la población crece aceleradamente. Entonces, son algunos ejemplos Oscar, asociados. Sí, señor. Oscar, ¿cómo Dígame. ves la posibilidad ahora que para todos una futura fuente de trabajo, para alguien que quiera instalarse una empresa para ese tipo de situaciones acá en Costa Rica? ¿Cómo lo ves? ¿Me preguntas a mí o a la muchachada? De a todos, a cualquiera. Yo Bueno, creo que es una fuente jóvenes, interesante. ¿qué dice María José? A ver, que la veo con ganas de hablar. Dígalo con alegría. Eh, Ay, profe, no sé, ¿Cómo la ve? ¿Sería o no la cacería de animales, entre comillas, plaga, un mercado promisorio para los manejadores o biólogos? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿O quién sabe? es que no me queda clara como la pregunta, no la entiendo bien. Bueno, Marco lo que está haciendo es una analogía con lo que ocurre en Estados Unidos, donde esos animales, boas y cocodrilos, por ejemplo, han crecido a tal punto que ahora representan un mercado laboral importante para mucha gente que se dedica a cazarlos. Incluso, digamos, en el caso de los cocodrilos, además de que el gobierno les paga o las personas les pagan por cazar esos bichos, ellos venden la piel y la piel es cara y la carne también se vende. Entonces, más o menos por ahí anda la colocación de Marco. En Costa Rica eso tendría futuro. Pienso que no, o sea, no estaría de acuerdo, porque va a tener un impacto negativo en como en el ecosistema, digamos. Ok. ¿Alguien Pero, más? perdón, Oscar, Sí.
Perdón, Oscar, María José, es que yo creo que vamos a aclarar la pregunta. Ajá. Dicen que los biólogos somos muy poco creativos o no encontramos fuentes de trabajo. Y entonces, a mí me parece que realmente una posible fuente es atender las situaciones, por ejemplo, que tiene MINAE con poco personal, bomberos, en donde hay veces atiende una culebra y desplazan todo un equipo para atender de verdad la presencia de una culebra. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué, biológicamente hablando, no se organizan 2, 3 personas y montan una empresa para la atención de este tipo de situaciones? Sí, control de emergencias con animales silvestres, una cosa así. Ah, ok, ok. Ujú. O sea, eso es, yo creo, me parece que es un campo laboral y ahorita no ha salido nadie con eso. Es más, Sí, en biología llaman y nosotros somos los que vamos a atender esas situaciones, pero me parece que en el campo laboral, par de biólogos organizados que puedan ir y legalizar una empresa y que sean los encargados de atender este tipo de situaciones, inclusive ver si hay un convenio con el MINAE que les permita, con una aprobación de que ellos tienen la capacidad de ir y manejar esos animales y capturarlos y trasladarlos a algún otro lugar que no causen daño a las personas, por ejemplo. Claro. sí, me parece que eso sería genial, porque digamos que son personas ya con mayor conocimiento, digamos que un bombero en el manejo de ese tipo de animales. Entonces, y es un campo que no, como dice usted, no está en Costa Rica, no hay como biólogos tal vez trabajando en eso y sería una gran oportunidad laboral. Claro, es un campo que está latente ahí a ser explotado. Y bueno, Marco no lo comentó, pero bueno, hace unos días hablamos de un caso, no sé si era un mapache o algo así, Marco, no recuerdo qué bicho era. Mapache creo que no. En un poste, o era un mono, Marco, no recuerdo, que llamaron a los bomberos para ir a rescatar ese animal. Bueno, el gobierno gastó varios cientos de miles de colones ese día para atender una emergencia. Bueno, alguien llamó que había un animal en un poste eléctrico, no sé qué, ahí fue el MINAVE, fueron los bomberos, un operativo grande, ¿sabe?, para atender esa emergencia. Si existiera alguien capacitado realmente, alguien con conocimiento de manejo de fauna y de preferencia que sea biólogo, pues quizás eso hubiera salido muchísimo más barato para el gobierno, ¿saben? Y al final creo que ni hizo falta bajar al animal. Marco, quizás comentas ese caso rápidamente. Fue un mapache, Un mapache, ¿no? Imagínense que se valoró posteriormente cuánto había costado el desplazamiento de unidades para la atención de un mapache. Fueron millones, Millones, millones. imagínense. Y entonces uno diría, ¿por qué no hay una adecuada planificación en este tipo de eventos? Una unidad de bomberos podría estar atendiendo verdaderamente una emergencia y no destinar 4 o 5 bomberos para un mapache que está descansando. Es que esa es otra, ¿verdad? El mapache está durmiendo, tranquilo ahí. Y entonces uno dice, no puede ser. Pero ocurre, esos eventos ocurren. Y ha pasado varias veces. Ha pasado varias veces, ¿verdad? Entonces, más bien, si uno les dice a los bomberos que lo dejen ahí, que no pasa nada, ellos se molestan y dicen, no, ya vinimos aquí, tenemos que actuar. Y entonces son de esas situaciones que ya más bien provoca enfrentamientos entre grupos que podrían estar atendiendo situaciones de ese tipo. Perfecto. Es de ponerle atención, me parece que es de ponerle atención. Claro. Yo, Sí, hablo perdón, yo. yo quisiera hacer un comentario y es que yo creo que sí hay mucho potencial, porque al menos en 2019 yo fui un día al CINART a hacer consultas al respecto
y me comentaban que básicamente las personas que se dedican a eso son como 2 personas, ahí al menos en lo que es el Valle Central, y atienden llamados relacionados con invasión de casas y cosas por el estilo, pero me decían que la mayoría de veces ni siquiera se hace la visita, sino que se dan como recomendaciones para ahuyentar a los animales. Se hablaba, bueno, me comentaban que se trataba principalmente de mapaches, de zorros, que se metían a los cielos rasos a vivir ahí. Y realmente eso no es complicado, es un animal que ya sea que se puede atrapar o se puede sedar, lo que sea, y se le puede dar un manejo más sencillo, y la persona va a quedar más tranquila, se va a sentir más atendida, y como decían ustedes, posiblemente si es un sistema organizado puede ser hasta menos costoso. Mucho menos costoso. Ahora bien, también quería mencionar que ya existen cosas así, obviamente no de manera legal, por decirlo de alguna manera, con los taltuceros en Cartago. Hay gente que trabaja dedicándose a erradicar esos animales de las plantaciones porque se convierten en una plaga y pueden destruir cosechas muy grandes. Entonces, creo que el potencial existe. Lo que pasa es que tal vez a nivel de administrativo no hay una visión tan clara al respecto, al menos en la actualidad. Quizá más adelante se pueda conseguir que se piense en un proyecto de ese tipo y conseguir financiamiento y demás. Entonces, esto es un aspecto importante que también menciona Nihus, que los conflictos entre seres humanos y animales se remontan muchísimo tiempo atrás en nuestra historia evolutiva. Desde el Pleistoceno, los conflictos entre los seres humanos y principalmente la megafauna han sido recurrentes. Entonces, el ser humano viene siendo un tipo de superdepredador. Él está arriba de todos los depredadores y compite directamente por recursos y espacio, como mencionamos anteriormente, con esos animales, principalmente con la megafauna. Y aquí podemos ver lo que está aconteciendo, o lo que está pasando. Entonces se da este fenómeno que se conoce como defaunación, que es la eliminación gradual y a veces radical de de la megafauna en los diferentes hábitats. Entonces, ¿por qué la megafauna es la que más sufre? Ahí les levanto ese cuestionamiento a todos ustedes. A ver, John, si nos da una idea de por qué casi en todos los hábitats que el hombre impacta es la megafauna los primeros en extinguirse localmente. ¿A qué podría ser atribuido? Lo más obvio es por el tamaño que tienen, por ser especies más visibles, por ser más evidentes, por decirlo de alguna manera. Y lo otro es que muchas veces también se compite por recursos. El ser humano va a querer ocupar las fuentes de agua, va a querer cazar posiblemente las mismas presas. Además, dentro de estos animales grandes es que se encuentran los principales depredadores, que son los que tienen conflicto con ganado, con mascotas. Entonces creo que esa sería la razón. Ok. ¿Qué piensa María José? ¿A qué se debe este patrón? Profe, pienso lo de el ganado, que, bueno, a mí me pareció curioso cuando leí el artículo porque tal vez no estaba tan informada de que algunas especies las consideraran plagas, como, no me acuerdo cuál era una, pero como que ella consumía el alimento de los ganados, entonces los ganaderos los mataban porque podían transmitirle alguna enfermedad al ganado por medio de eso, digamos. Entonces creo que eso es algo que influye mucho. También como lo de el atropellamiento, también creo que es un factor por el tamaño, como dijo el compañero. Perfecto. Inés,
Para mí va muy relacionado con los requerimientos alimenticios. Muchas de estas especies necesitan de extensiones grandes de hábitat para vivir, entonces muchos de estos hábitats han sido fragmentados o han sido acaparados para agricultura o para industrialización, urbanización, entonces eso ha hecho que se vean mayormente afectados. Sin embargo, yo considero que creo que es una de las críticas que yo le hago a la lectura, menciona que uno de los desafíos es equilibrar la protección de especies en peligro de extinción con relación a las necesidades de las comunidades, pero yo creo que también el desafío es identificar que no solamente esas grandes especies, por ejemplo el jaguar o algunos otros felinos, que están en peligro de extinción, son más importantes que, por ejemplo, un polinizador. Entonces yo creo que el desafío también está en lograr que no importa el tamaño, ni por decirlo así, como la imagen que tiene este animal, sino más bien la función ecológica que tiene en el ecosistema. Perfecto, muy buena colocación. Kaylin. ¿Dónde estás, Kaylin? Aquí Ahí estoy, estás. sí, con el bosque de la península de Dos Atros. Ese bosque está medio ralo, ¿eh? Sí, no sé qué pasa, yo puse Eso la es pantalla bosque verde, secundario. pero... Sí. No, está Es, ralo. Ese bosque ralo. no es primario. No, es en regeneración, sí. Ok. Bueno, yo creo que por el tamaño muchas veces, bueno, ahora no tanto, pero como en tiempos históricos, porque podían hacernos daño directamente al ser humano y también por la carne. Digamos, antes, ahora ya casi no se consumen estos animales y pienso igual que mis compañeros, que porque pueden afectar el ganado y las grandes extensiones de cultivos que son como muy importantes para el ser humano. Ok, perfecto. ¿Andrea? ¿O Giovanna? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros. También el hecho de que por ser animales tan grandes, la convivencia con los humanos es como más difícil. Y bueno, como el impacto que causan ellos a nosotros es más grande, entonces de igual manera, digamos, los cazan o buscan eliminarlos de alguna manera. A diferencia de tal vez animales más pequeños que no causan impactos tan grandes. Giovanna está ahí. ¿Quién más falta? Mónica. Sí, creo que lo que han dicho son como las causas principales. Tanto de que como son megafauna necesitan de espacios o extensiones bastante amplias para encontrar sus recursos, y también que como son animales grandes la gente pues suele tenerles más miedo, o no sé, es como les causa mucho más impresión, entonces tienden a eliminarlos. Pero sí estoy entonces de acuerdo con las opiniones que han dicho. Ok. Profe, de hecho, Sí. decía como que, no sé, no recuerdo si era un tigre o cuál animal, pero atacó a un humano y como que lo mató y no sé, no recuerdo cuál país fue tampoco, pero como que toda la comunidad llegaron y hicieron así como una matanza de todos esos tigres, digamos, dejándolos casi en extinción. Eso es muy común en países como la India, por ejemplo. Entonces hay ¿cómo se dice? Una venganza de las comunidades humanas por una ocurrencia, digamos, algún felino que mate a un niño. Normalmente son niños. Entonces toman, por decirlo de alguna forma, la justicia en sus manos y van a matar todo tigre que se aparezca, o todo felino que se aparezca. Entonces es un conflicto serio. Y, digamos, tropicalizando un poco más este triángulo de la defaunación, pues ahí no tendríamos elefante ni nada de eso, ¿no? Tendríamos, ¿cuál es el mamífero más grande que tenemos acá? La anta. La anta, ¿no? Entonces, en un hábitat... La ballena.
Bueno, terrestre, Marco. Usted dijo cuál es el mamífero más grande. No, es verdad, es verdad, es verdad. Pero digamos, terrestre sería, sería la anta. Y en un hábitat primario que no existe, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. En un hábitat, digamos, bien conservado, tendríamos la anta, por ejemplo, en Corcovado, por lo menos en Sirena y en las regiones más conservadas. Y iríamos bajando conforme se reduce la cantidad y calidad de hábitat, iríamos bajando en esa pirámide hasta llegar al empty forest, a lo que los gringos llaman el empty forest, que es un bosque secundario, remanente boscoso o mosaico de pequeños parches, donde solo pueden sobrevivir aquellos animales que tienen requerimientos espaciales menores, principalmente roedores y algunos otros mamíferos pequeñitos. Bueno, y también mamíferos voladores como los murciélagos, ¿no? Entonces, esos son como los dos extremos. Y en el caso nuestro, sería un bosque con danta, con monos, con venados, con saínos, etc. Y hasta llegar a este extremo donde solo podemos encontrar roedores y algunos reptiles y murciélagos. Ese proceso ha sido muy estudiado desde 2006, más o menos, con los trabajos de Dirso, de Rodolfo Dirso, sobre defaunación, y posteriormente los trabajos de Ceballos y compañía. Y Galetti también, Mauro Galetti. En otras clases les voy a dejar algunos trabajos de estos investigadores para que entendamos mejor el fenómeno de la defaunación. Siguiendo, esto Oscar, no está... Perdón. Sí. Ahí en esa tablita no vi insectos, ¿no se toman en cuenta? Vamos para arriba. Aquí. No, esa pregunta hasta es interesante porque siempre va a haber un sesgo, ¿no? Y el mayor sesgo es a lo mega, a lo grande. Entonces los animales vertebrados son el foco del manejo de conflictos, porque, digamos, insectos y animales más inconspicuos, por decirlo de alguna forma, nunca ha sido el centro, digamos, de atención del manejo de conflictos y de manejo de fauna silvestre en general, sino que es más enfocado a aquellas especies que tienen una menor tasa de crecimiento poblacional, por decirlo de alguna forma, que sabemos que entre más grande sea el animal, mayor masa corporal, más vulnerable a la extinción local. Entonces, por eso, insectos y otros invertebrados normalmente no se consideran en el manejo de conflictos, pero sí en el manejo de fauna invasora, digamos, de invasiones biológicas, que es un área complementaria. ¿Estamos, Inés? Okay. Sí, está bien. Muchas gracias. Sí. Esto no se menciona directamente en el artículo de Nihus, pero es importante también para complementar el punto de el impacto que ha tenido el ser humano en la defaunación. Aquí podemos ver en este grafiquito que la defaunación actual o la pérdida actual de especies, bueno, aquí dice que es 1 millón de veces más grandes que en los tiempos geológicos. Entonces, ha sido íntimamente ligado a ese patrón, digamos, exacerbado de extinción en comparación a los tiempos geológicos, con la aparición del tercer chimpancé, que somos nosotros, ¿no? Entonces, desde que el ser humano hizo o apareció en el escenario evolutivo,
ha llevado tras de sí se ha llevado tras de sí muchas especies de megafauna principalmente. Y hay mucha evidencia sobre el tema. Después, si quieren, les puedo proporcionar varios trabajos interesantes que hablan precisamente sobre eso. Y vean aquí el escenario futuro. Se proyecta que la extinción va a ser aún mayor, va a ser 10 veces mayor de lo que ya era, principalmente hablando de megafauna, ¿no? O ya no tanto megafauna, porque casi no queda fauna mayor de 45 kilos, sino, digamos, de fauna de pesos intermedios. Este es el ejemplo que quería darles relacionado con eso, un trabajo clásico de Ceballos, donde hace una revisión de no recuerdo cuántos miles de especies y registros reportados por la IUCN, por la Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza, y determinó que la tasa de extinción se ha aumentado entre 0.1 y 1%, o más bien la tasa de extinción es de 0.1 a 1% de especie por década. Vamos a ver, ahí está. Entonces se habla actualmente o existe esta polémica de si estamos viviendo una sexta extinción en masa. Para muchos investigadores estamos viviendo una sexta extinción en masa, e incluso se le llama a esta era o a esta época el antropoceno. Entonces la sexta extinción en masa está ocurriendo en tiempo real para estos autores y es aproximadamente 114 veces mayor, aquí me falta una R, en el último siglo en comparación al siglo anterior. Y aquí en este grafiquito, bueno, esto está más enfocado en vertebrados, como mencionamos anteriormente, que es el foco, digamos, de los estudios de conservación y manejo de especies. Entonces aquí podemos ver que de 1500 hasta el 2014 ha sido un aumento casi que exponencial en la extinción de animales, de vertebrados pequeños y grandes. Los que más han sufrido son los vertebrados más grandes, incluyendo aves y mamíferos, pero también los anfibios, peces han sido afectados. Entonces, eso es como para tener más claro el fenómeno de la defaunación. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Algún comentario? Okay. Oscar. Sí, señor. Interesante que en esas extinciones, si uno observa las figuras, muy pocos tocan la parte marina. Hay un desconocimiento total en cómo podría ser esa extinción en ese grupo de individuos marinos. La verdad, Marco, existen trabajos sobre extinción marina, son mucho más raros, pero existen, solo que no es, digamos, tan difundido como la extinción en vertebrados terrestres, pero se estima que la extinción en animales marinos puede ser incluso hasta mayor que en vertebrados terrestres. Ese es otro tema bien interesante. Okay. Bueno, entre los principales tipos de conflictos que menciona el autor, Nijus, yo resalto esto, bueno, los conflictos con mamíferos terrestres grandes, que ya lo comentamos varias veces desde el inicio de la clase. Y vean qué interesante, que no solo son los felinos.
sino también grandes herbívoros, incluyendo los hipopótamos, que aquí no estamos habituados con ese tipo de conflicto, entonces puede parecer raro, pero en África, en muchas regiones de África, las sabanas terminan y en el borde están las poblaciones humanas, entonces es inevitable que ocurran ese tipo de conflictos. Y en las poblaciones humanas, para que exista una población humana, tiene que haber agricultura. Y si hay agricultura y megafauna cerca, pues ahí hay una combinación explosiva, ¿no? Entonces, sí, son muy frecuentes los conflictos. Esto de los osos es más para Estados Unidos, tal vez algunos países de Europa. Estuve viendo perdón, sí. No, estuve viendo uno de los casos en México, entre la frontera de México y Estados Unidos con los osos, que son un conflicto melosos. ahí entre los finqueros. Ajá. ¿Perdón? Osos melosos. Y entonces ahí se hace esta, como la recompensa se le hace a los finqueros cuando hay algún daño, entonces hay un equipo que va y hace como el análisis de lo que sucedió y a partir de eso se le recompensa económicamente a los finqueros. Exactamente, eso es algo que vamos a hablar en breve. Y en Costa Rica existen estrategias similares de reconocer económicamente las pérdidas de ganado y eso. Creo que lo hablamos también en la clase pasada. Ya casi lo vemos en más detalle, las estrategias de compensación, mitigación de daños. También tenemos los reptiles, también lo mencionamos, cocodrilos y caimanes son los dos principales grupos que dan problemas para el ser humano. Pero como ya lo dijimos, el manejador puede ver esto como algo muy negativo, pero también tiene sus partes positivas. Entonces, ahí que está el arte del asunto, ver cómo disminuir los aspectos negativos y maximizar los aspectos positivos de la presencia de esos animales. Las pestes agrícolas, bueno, por eso lo puse entre comillas, pestes es bien subjetivo, ¿no? Pero así lo llama el autor. Hay cientos de aves y mamíferos que destruyen plantaciones y también pueden transmitir enfermedades. Eso principalmente asociado a grandes monocultivos en África, Asia, en algunos lugares de los Estados Unidos con el maíz, por ejemplo, aves y maíz. Entonces, estos animales pueden dejar pérdidas enormes económicamente. Los animales ferales, que los hablamos un poco en la clase pasada, ¿no? De los perros de la calle que entran y los gatos que matan aves y reptiles y otros animales. Entonces, ese punto también es abordado por el autor. Los animales marinos, ya lo mencionamos también, el caso de los tiburones, pero vean qué interesante. También las ballenas pueden ocasionar accidentes. A ver si alguien me explica qué es lo que dice el autor con respecto a las ballenas, por qué se consideran que hay conflictos con ballenas también. María José. Vea, María José se dio a la fuga. No, profe, aquí estoy. Eso creo que no leí esa parte, profe, la verdad. Sí, bien. Sí, el artículo es algo extenso, por eso lo dejé con tiempo. ¿Alguien que sí sepa? Creo que es porque... Colisiones, ¿no? O sea, Exactamente. Colisiones. Imagínense un bicho de 60, 70 toneladas que se le atraviesa en la lancha ahí o a un barquillo pequeño. Pues las consecuencias son grandes, ¿no? ¿Y qué más decía Mónica?
De lo que recuerdo es básicamente esto, pero también, o sea, que pueden haber colisiones con barcos, pero también esto representa, o según entendí yo, principalmente un problema, pero para las eh, ballenas, por ejemplo, que pueden terminar heridas. O sea, más que la colisión y el daño al barco, es también, o sea, principalmente a ellos, a los animales. Perfecto. Con respecto a las ballenas, bueno, está esa parte que es lo que menciona el autor de los daños a esa fauna marina, pero también, digamos, si es una lancha pequeña, también podría haber daños para el ser humano. Pero si estamos hablando de grandes embarcaciones, pues los principales afectados son esos animales, y así han muerto muchos, pero muchas ballenas, y bueno, principalmente ballenas, por decirlo de alguna forma, atropelladas. Entonces es como el carro en los mares, ¿no? Lo mismo que acontece en tierra con los vehículos, atropellando venados y todo tipo de fauna terrestre, también pasa algo similar con los grandes buques, embarcaciones que atropellan muchas ballenas y otros peces grandes también. Oscar, eso es una problemática muy común, pero con los manatís en Tortuguero, que manatís, exactamente, los atropellan. Que prácticamente se han desplazado muchísimo o casi ya no se ven por eso en los canales. Claro. Entonces también como que hay una presión de selección a que los animales perciben el problema y tienen que hacer esos ajustes, tienen que irse de ahí o corren el riesgo de ser asesinados, ¿no? Entonces, todos los animales tienen esa capacidad de percibir esas zonas como peligrosas y evitarlas o migrar para otros lugares. Eso lo vamos a ver posteriormente, incluso podría dejarles una lectura sobre el tema de el paisaje del miedo. Es un tema súper interesante. Yo ya les había hablado de eso, ¿no? No. Que yo recuerde, no. No, yo tampoco recuerdo. En inglés se llama Landscape of Fear, paisaje del miedo. Y es una teoría que intenta explicar por qué la fauna silvestre se expande o contrae dependiendo de cómo perciban el riesgo de depredación. Entonces, si los animales perciben que un área es segura, ellos van a utilizar esa área. Pero el paisaje del miedo es dinámico. La percepción del riesgo, del peligro, cambia con el tiempo. Entonces, si el ser humano, por ejemplo, ocupa esas áreas que antes eran naturales, digamos, construyendo ciudades, etcétera, los animales van a percibir esas áreas como peligrosas y se van a retraer. Lo contrario ocurriría en esta época de pandemia, por ejemplo, que la actividad humana es mucho menor en diferentes regiones del país. Entonces, esa calma relativa ha hecho que muchos animales silvestres, incluyendo mamíferos terrestres y monos, expandan, por decirlo de alguna forma, o recolonicen de nuevo esas áreas, a veces dentro del paisaje periurbano o incluso en áreas suburbanas con algunos remanentes boscosos, debido a que el paisaje del miedo se modificó. Ahora van a percibir esas áreas como relativamente seguras porque no hay seres humanos, porque no hay ruido, porque no hay carros circulando. Entonces, ese es un tema súper interesante también, que explica, en parte ayuda a explicar la distribución de los
diferentes grupos de animales y la extensión del área de vida también. Otro de los temas que menciona la autora es el tema de la transmisión de enfermedades, ¿no? 60% de las enfermedades infecciosas son zoonóticas, o sea, son transmitidas de animales a seres humanos o también pueden ser a la inversa, pero en la gran mayoría de los casos, la dirección, el flujo de las enfermedades es de los animales silvestres a los seres humanos. Obviamente no hay una transmisión directa, una zoonosis directa de animal A al ser humano, por ejemplo. Casi siempre es una corriente, es una cadena de hospederos primarios, secundarios y terciarios hasta llegar al ser humano. Y un caso clásico es el ébola, ¿no? El ébola, que teóricamente comenzó con los primates y de los primates brincó para el ser humano. En teoría también el principal reservatorio eran los murciélagos, igual que en el SARS y el COVID-19. Que posteriormente tal vez nos dé chance y hablamos más en detalle de ese tipo de zoonosis. Entonces, las posibles estrategias de manejo, y yo creo que aquí concluiríamos, que menciona el autor, tenemos estas acá. Vean que puede ser, el enfoque puede ser manejar los animales silvestres. En ese caso puede ser un manejo letal. En el caso de aquellas especies que se consideren plagas, que como mencionó Marco, eso es súper subjetivo, pero bueno. Y el manejo letal puede ser físico, utilizando trampeo, puede ser químico, utilizando pesticidas, biocontrol, o puede ser selectivo. Eso obviamente no se recomienda en la mayoría de los casos. Lo que se recomienda es un control no letal hasta donde sea posible, y un control no letal normalmente es mucho más caro que un control letal. Entonces por eso a veces en países poco desarrollados, por ejemplo en India y diferentes países de Asia, optan por el control letal. Ahí mate todo lo que aparezca ahí hasta acabar con la plaga. Pero en países más con un manejo ambiental un poco mejor, pues se privilegia el control no letal. Y es mucho más complicado el control no letal, pero también no es imposible, digamos. Entonces, entre las principales medidas del control no letal está la translocación, campañas de esterilización, el manejo de las presas, el control, el manejo de las posibles enfermedades, y principalmente, obviamente también el monitoreo. Es preciso invertir en programas de monitoreo de los diferentes conflictos que vayan apareciendo. Eso es esencial. Para saber si hay un conflicto hay que tener todo un programa de monitoreo. Así es como nos damos cuenta si existen o no existen conflictos, y también podemos saber la magnitud. Otra estrategia es el control de los hábitats, o trabajarlo a nivel de hábitat, manipulación de hábitat, y eventualmente separar esos hábitats, como en el caso, les pongo un ejemplo, en el caso de los perros, que yo sé que aquí no es un problema muy grave, pero en otros países lo es. Lo que se hace es separar con mallas o cercas
los parches boscosos de las áreas habitadas por el ser humano para que los perros no estén entrando al bosque. Entonces, esa es una de las estrategias de separación que llaman acá. ¿Funciona Oscar, así? ¿Ah? perdón, actualmente la Escuela de Biología está atendiendo una situación en un residencial en Santa Bárbara de Heredia. Resulta ser que estaba entrando mucho delincuente y entonces digamos, la asociación o la junta directiva decidió aislar toda el área, ¿verdad? El residencial tiene un área de bosque y todo ese tipo de cosas, y encerraron prácticamente como 7 hectáreas. Y dentro de esas 7 hectáreas, en apariencia, quedó un grupo de coyotes encerrados. Y entonces yo les dije que era muy difícil que realmente hubiesen quedado atrapados. Y me mandaron unas fotos de los coyotes ahí en medio del jardín, de los jardines, de las residencias y ese tipo de cosillas. Pero hay unas que después vamos a ir a ver ese asunto. Y resulta ser que la malla que pusieron no logra cubrir las entradas de las quebradas y ríos que pasan por la propiedad. Y entonces es muy probable que por ahí estén pasando los coyotes entrando y saliendo. Y no es que estén encerrados como ellos quieren verlo, ¿verdad? Entonces, antes era muy bonito verlos, pero ahora ya consideran que es un problema porque ya los niños y ese tipo de cosas, entonces los coyotes son como perros ahí en el jardín, ¿verdad? Y entonces una atención y hay que ponerle cuidado con respecto a ese tipo de separaciones que se hacen a nivel de un hábitat que ya ellos usaban como tal, ¿verdad? Claro. Sí, entonces esa estrategia de encierro hay que monitorearla, a ver si realmente no está permitiendo el paso de esos animales, como menciona Marco. Y si es el caso, pues va a haber que reajustarla y solucionar los problemas de infiltración que se estén dando. Ahí parece que hay un problema de infiltración. Los coyotes están pasando por algún lugar. Obviamente, este tipo de barreras no va a funcionar para gatos, ¿no? Esto es más para animales que no pueden escalar. Para felinos no sirve. Eventualmente uno podría plantear, digamos, un tipo de barrera para felinos, pero habría que hacerle más cabeza, por decirlo de alguna forma, porque son animales demasiado ágiles, ¿no? Entonces, las estructuras que se usen para felinos y para canios van a variar considerablemente. También hay otro foco que es más político o a nivel de control de las poblaciones, en donde vamos a hablar de los costos o planes de compensación económica para las personas que han sufrido pérdidas debido principalmente, en este caso, a la depredación por felinos de ganado, como mencionó Inés. Inés, tu cámara está para arriba, puedes moverla un poco, porque antes te veía solo la parte de arriba de la cabeza. Ahí está bien, ahí está bien. Sí, es que a veces se corre la cámara. Hubo un momento en que le estábamos viendo solo el pelo. Sí, Sí, es que está en una teclita, entonces tengo que como presionarla un poco para que se acomode mejor. sí. Y principalmente eso es lo que se usa, digamos, compensación de daños debido a la depredación por depredadores. Solo que en países como el nuestro eso es muy difícil. Ya ven que tenemos muchos problemas con los pagos de servicios ambientales de FONAFIFO, que en teoría es algo más simple, ¿no? Solo compensar a los propietarios por mantener esos bosques, por los servicios que brindan esos bosques. Y ahora, si pensamos en compensar los ganaderos
y personas que han perdido animales debido a la acción de los felinos, ahí es mucho más complicado la repartición de esos recursos y cómo se va a hacer, etcétera. Y cómo fiscalizar si realmente los eventos de depredación ocurrieron. Entonces es mucho más complicado, pero ya hay varias experiencias. En países más desarrollados, pues por lo menos el dinero no sería problema en ese caso. En Costa Rica el dinero sí sería problema para realizar las compensaciones, pero es algo que hay que ir mejorando poco a poco. En México está funcionando relativamente bien esta estrategia de compensación. Luego, las leyes también a nivel gubernamental, se han realizado existen varias estrategias, principalmente enfocadas en la promulgación de leyes, aunque a veces eso como que no es muy efectivo, ¿sabe? De hecho, Costa Rica ya tiene muchas leyes para proteger la fauna silvestre, etcétera, solo que la fiscalización y el cumplimiento de esas leyes no se hace, ¿sabe? Ahí fallamos mucho. Entonces, es todo un debate si realmente son necesarias más leyes, nuevas leyes para solucionar esos conflictos, o si con las leyes ya existentes, si con la aplicación efectiva de las leyes ya existentes sería suficiente. Yo me inclino más a pensar en eso. No ganamos mucha cosa inventando nuevas leyes si al final de cuentas no se aplican, van a ser leyes de papel solo. Entonces, yo creo que invertir más en fiscalización y hacer cumplir las leyes que en crear nuevas leyes, por lo menos para nuestro país, creo que sería algo más apropiado. Y luego, bueno, ahí tiene estas otras estrategias que ya incluyen una inversión, digamos, de parte de los propietarios para proteger en el caso del ganado, para proteger el ganado, ¿no? Ahí van a tener que invertir, o el Estado podría también ayudar en países más desarrollados, ¿no? A ayudar a subvencionar, digamos, esos costos, por lo menos para los ganaderos que sufren más pérdidas. Solo que es distante, digamos, esa estrategia es distante de nuestra realidad. No, Costa Rica es un país demasiado pequeño como para tener un programa de este tipo, digamos. Podría tal vez intentarse un piloto, pero no le veo como mucha cara de que vaya a ser efectivo. Y bueno, estas ya son estrategias más extremas, como considerar reubicar las poblaciones humanas, ¿no? Eso difícilmente va a pasar. Obviamente la educación ambiental siempre va a ser una estrategia apropiada, que va a contribuir a mitigar, digamos, o a cambiar la percepción que tienen las personas de estos, digamos, lo mejor, interacciones entre seres humanos y la fauna. Entonces, muchas veces eso contribuye a mejorar la percepción que las personas tienen de esos animales. También invertir en seguridad. Esto principalmente, estas estrategias están principalmente enfocadas en países africanos. Por eso tal vez varias de estas sugerencias de manejo no son apropiadas para nuestra realidad. Entonces, básicamente, eso es lo que presenta el autor, y la implementación de cualquiera
de esas estrategias o combinación de estrategias va a depender de las leyes locales, de las regulaciones locales que existen. Entonces, digamos, en países como la India, pues, donde la legislación ambiental es muy débil o inexistente, pues, tal vez esta estrategia sea lo más frecuente, pero en países como Costa Rica esto obviamente no vendría al caso o sería muy mal visto y usted se metería en muchos, pero muchos problemas. ¿Algún comentario sobre eso? Yo quisiera aportar tal vez en relación a esto de la compensación económica, también que es algo que nosotros hemos trabajado, donde yo colaboro con lo de los monos, es que las personas, los comercios, los hoteles y los locales vean, por ejemplo, la especie de mono como algo que también les va a generar ingresos. Entonces, al empezar a cambiar un poco la mentalidad en ese sentido, ha contribuido a que ellos ya no lo vean como una problemática que llega, que defeca en los patios, que se come mis árboles, como dicen algunos. Se come mis Ha árboles. cambiado. Y una señora nos dijo eso una vez y nos llamó mucho la atención, pero han ido como migrando de esa mentalidad a más bien a una mentalidad que es diferente, digamos. Claro. Sí, ahí tiene mucho esta estrategia de que habla mucho Rosenberger, por ejemplo, en el caso de los monos, de promover el monkey watching, sería como el bird watching, pero en monos. Entonces eso ha tenido mucho éxito, digamos, en muchos países africanos para proteger chimpancés, gorilas, incluso en el sudeste de Asia con los orangutanes. Y entonces, cuando las comunidades ven que hay un retorno económico, o sea, sería como un balance. Los animales ocasionan daños, sí, económicos, hasta cierto punto en las comunidades humanas, pero son mayores los recursos que obtienen los habitantes locales a través del ecoturismo o los ingresos que genera el ecoturismo, que viene a ver esas especies. Entonces, el monkey watching en ese sentido es sumamente importante como estrategia de manejo o conservación. Y de hecho, Oscar, perdón. Sí, señor. Dando un poco eso que comentaste y lo que decía Inés, ahí lo que llaman los precios hedónicos, ¿verdad? Y el beneficio costo-beneficio, turísticamente hablando, de cuánto podrían estar dispuestas las personas a pagar por ver animales de vida silvestre. Y entonces es un asunto educativo, o sea, que vale más o es más rentable tener dentro de un área específica o determinada la presencia de animales vivos que no ver nada, ¿verdad? Entonces ese costo-beneficio de la protección y educar a la población que verdaderamente ofrece servicios turísticos, que mucho más es mejor. Es más, ya para nadie es un secreto que muchos cazadores anteriormente cambiaron su mentalidad de ir a cazar y más bien ahora protegen a algunos animales porque se les paga para ir a verlos, por ejemplo. Entonces, muchos cazadores se han convertido en guías turísticos. Eso pasa mucho allá en Corcovado, por ejemplo. Y es más rentable para ellos. ¿Alguna cosa más ahí? Yo tengo una pregunta también, pero no sé si la puedo hacer porque es respecto a lo de zoonosis. Hacela, a ver. Sí, es que me llamó la atención que, por ejemplo, ahora hablemos mucho de zoonosis y de que ese contacto con humano, especies, nos esté generando, digamos, este tipo de amenazas como especie también, pero pensando, digamos, en el pasado, cuando los indígenas tenían mayor contacto de lo que nosotros tenemos ahora, tal vez no se veía eso o no se registraba. No sé si es porque tal vez nosotros nos hemos venido alejando tantísimo
de las especies silvestres, que por eso ahora nos afecta tanto un posible contacto con ellos en relación a bacterias, virus. Es una pregunta muy buena. No soy especialista en transmisión de enfermedades contagiosas, pero lo que sí es un hecho es que el ser humano contemporáneo ha roto, digamos, esa cadena de hospederos primarios, secundarios, terciarios al invadir las áreas de la fauna silvestre y promover, como en el caso, digamos, de los mercados de animales vivos en Asia, promover el agrupamiento que nunca acontecería en condiciones naturales, el agrupamiento de diversas especies de fauna silvestre confinadas en espacios muy pequeños. De hecho, eso fue una de las principales hipótesis para la aparición del COVID-19, ¿no? En aquellos mercados, ellos confinaron diversas especies de mamíferos, incluyendo las crivetas, los pangolines, etcétera, animales que nunca estarían juntos en sus hábitats naturales porque por cuestiones geográficas la distribución es muy diferente, y ahí los estamos uniendo, los estamos forzando, digamos, a que ocurra la transmisión de zoonosis de una especie a otra hasta llegar al ser humano. Entonces, eso incrementa considerablemente la probabilidad de que ocurra una zoonosis de la especie intermediaria final, digamos, hasta llegar a las poblaciones humanas. En condiciones, digamos, de los indígenas contemporáneos, eso tal vez no sea tan común, la zoonosis, porque no se da esa, ¿cómo se dice? Esa promiscuidad entre un montón de especies simultáneamente, ¿sabe? En cambio, en las sociedades humanas contemporáneas, principalmente en países asiáticos, eso es relativamente común que ocurra. Un montón de animales de especies diferentes con reservorios, ¿cómo se dice? Reservatorios de patógenos muy diversos que se mezclan entre ellos, intercambian patógenos, y bueno, ahí estamos haciendo todo lo posible para que surjan nuevas zoonosis. Entonces quizás esa sea una de las principales causas de ese patrón que escribiste, Inés. Solo voy a finalizar con un estudio de caso que muestra que las interacciones entre animales silvestres y seres humanos también podrían llevar a la coexistencia, que no necesariamente va a ser algo negativo. Les voy a poner el ejemplo de un estudio que realizamos en Brasil, es este trabajo acá, con el consumo de cultivos por los monos congos. En este caso, la especie Alouatta guariba clamicans, en diferentes fragmentos de mata atlántica. Entonces, básicamente, lo que encontramos, se estudiaron 6 poblaciones de monos, o más bien 6 tropas en fragmentos diferentes de monos congos. Entonces, lo que encontramos es que los animales forrajean o suplementan su alimentación silvestre con cultivos que están en la matriz antropogénica. Básicamente van a los jardines de las casas donde tienen naranjas, tienen mandarinas, guayabas, otra especie que se llama mora, que es una mora ahí cultivada, y también a las plantaciones. Hay gente que tiene plantaciones de naranjas, principalmente cítricos, nísperos también, caqui. El caqui, no sé si lo conocen, Diospyros caqui.
se le llama manzana asiática también, es una fruta riquísima, riquísima, de origen japonés. Entonces, también comprobamos que existen un nivel de pérdida económica porque cuantificamos también los costos que tenía para el productor el consumo de esos frutos por los animales, principalmente los caquis, que es lo más valioso. 1 kilo de caqui, por ejemplo, el costo es un poco menor que la manzana, pero no es barato el caqui. Y estos animales adoran comer caqui. También encontramos que hay un componente cultural que, digamos, en cierta medida favorece o aumenta la tolerancia a las personas con respecto al consumo de los cultivos por estos animales. Aquí les pongo algunas fotos mostrando ese patrón que les estoy diciendo, el consumo de guayabas. Esto es una plantación de guayaba que hay allá, y ellos comen ávidamente guayabas. Entonces, obviamente, los productores están perdiendo esas guayabas, mandarinas, y este es el caqui. Entonces, aquí está el bichillo comiendo caqui. Obviamente ellos no van, es otra de las cosas interesantes que determina, digamos, la tolerancia o no de los seres humanos a estos animales. En este caso, ellos, digamos, atacan, por decirlo de alguna forma, las plantaciones en pequeños grupos. Normalmente los grupos de esta especie, Alouatta guariba, en Brasil andan entre 3 y hasta 12 individuos máximo. Y normalmente en una sesión de alimentación son entre 1 y 5 individuos más o menos. Y normalmente comen por día, tal vez un medio kilo por individuo, una cosa así. Y si ustedes lo multiplican por 5 individuos, pues la verdad los costos no son significativos económicamente, pero sí hay un costo. Igual en el caso de las mandarinas y los caquis. Entonces, realizamos entrevistas con las personas para determinar cómo percibían ellos el comportamiento de estos animales, si los veían como problemas, si los veían como peste, o si los veían como amigos, por decirlo de alguna forma, como animales curiosos, etc. Y en la gran mayoría de los casos, solo en 2 casos no, las personas decían que más bien ellos estimulaban que los animales llegaban, que estaban felices que llegaran, porque les gustaba verlos. Incluso había señoras que decían, ellos me informaban cada vez que yo iba de dónde andaban los animales, o se preocupaban, a veces me llamaban, Oscar, viera que ya tiene 1 semana que no pasan, ya estoy preocupada, ¿dónde estarán esos animales? Entonces, existe en esta región una coexistencia, podríamos decirlo, positiva entre estos monos aulladores y la población. Y además de eso, en la cultura allá en el sur de Brasil, es una especie, este mono es una especie emblemática, incluso hay músicas y ritmos de baile que se llaman bugio se le dice a los congos allá, que es inspirado en el comportamiento de estos animales. Entonces, el componente cultural también ayuda mucho a la conservación de estos animales. Entonces, digamos, hay una afinidad grande entre las personas y la presencia de los bullidos, tanto así que ellos se preocupan cuando dejan de ver estos animales. Y las pérdidas que tienen
Ellos dicen que, bueno, si hay pérdida, no las han cuantificado, pero que normalmente entre 10 y hasta 30% más de la cosecha se va a perder. Entonces, que no importa que los animales consuman porque igual ellos no dan abasto, digamos, con todos esos cultivos. Incluso en los cultivos que son por subsistencia, por ejemplo, en los jardines de las casas y eso, las personas hablan o han dicho algo muy similar, que de por sí muchas mandarinas se pudren, muchos caquis se pudren, muchas guayabas, y que para ellos está genial que los animales aprovechen esos frutos. Solo unos pocos, bueno, en 2 casos, las personas, digamos, se quejaron que estos animales se comían la mayoría de caquis y que por eso los espantan o pusieron perros ahí para que no se acerquen. Pero eso es, digamos, una excepción. Y uno de los principales problemas que sí veo aquí, que sí pudimos percibir, es que esto tiene un riesgo, porque para llegar a donde están las mandarinas, donde están los caquis, las guayabas, en muchos casos tienen que bajar al suelo, atravesar el patio y subir al árbol de mandarina o guayaba o caqui. Y la gran mayoría de patios están habitados por perros. Y es muy frecuente que los animales mueran por consecuencia de esa osadía, por decirlo de alguna forma. Incluso en varias ocasiones atendí casos de animales que no habían bajado al suelo, pero estaban comiendo, por ejemplo, mandarina en una rama medio baja. No se percataron que andaba un perro cerca, el perro brincó, los agarró y los mató. Esos animales mueren en menos de un minuto. Los agarra un perro, el perro los revuelve, digamos como que los desnuca y ahí murió. Son súper frágiles. Y normalmente lo que matan más los perros son las hembras y los juveniles, que son, digamos, se descuidan más. Entonces eso es todo lo que tenía para hoy. No sé si tienen algún comentario, pregunta. No te estamos escuchando, Andrea. No, perdón, es que era que me estaban hablando aquí. Ah, ya. Pensé que estabas diciendo algo. ¿Alguien con algún comentario? John, María José, Andrea. No, yo simplemente pienso que es una muy buena alternativa, que es curioso que la gente los acepte. Supongo que tiene que ver con el hecho de que son grupos pequeños, de que realmente, como dice usted, la cosecha no se aprovecha en su totalidad, pero no, es un bonito ejemplo. Habrá que ver si pueden buscarse alguna manera de adaptar este tipo de casos a lo que uno puede ver aquí en el país, tal vez. Claro. Incluso hay casos similares para, no sé si era Manuel Antonio, algunas regiones de Guanacaste con monos también, que consumen mango y mandarinas y otras cosas, pero no se ha hecho un estudio detallado sobre la percepción de las personas con respecto a ese tipo de interacción. Llamémoslo interacción y no conflicto, porque no sabemos si es conflicto, pero sí hay que analizar caso por caso para ver, para conocer con más detalle si representa o no un conflicto y si es necesario o no manejarlo. Y si es necesario manejarlo, pues cuál sería la mejor estrategia. A veces la mejor estrategia puede ser, como en este caso,
educación, bueno, yo no lo llamo educación ambiental, pero interactuar con las personas, mostrarles nuestros resultados, etcétera, porque ellos ya están educados, por decirlo de alguna forma. Nosotros solo llegamos a reforzar esas percepciones que ellos ya tienen. Les hablamos del rol que tienen como dispersores, del papel fundamental que tienen en la fertilización del suelo, en la alimentación de otros animales, porque ustedes saben que cuando los monos pasan, digamos, por las copas, ellos son muy desperdiciados. Cuando hay jocotes, por ejemplo, jobo, ficus, que tienen copas muy altas, ellos pasan por ahí y botan un montón de frutos en el suelo que de otra forma no estarían disponibles para la fauna. Entonces, por eso digo yo que ellos también contribuyen a alimentar muchos otros vertebrados. Entonces las personas se entusiasman más todavía y quieren saber más de los animales y como que la afinidad aumenta. Ahí que está haciendo el manejador, maximizar los puntos positivos que yo les decía que tiene esa interacción. Oscar. Sí, señor. Nada más, el asunto de las dietas. En este caso que tenés aquí en proyección, o sea, ellos ya se familiarizaron con ese tipo de productos, con ese tipo de alimentos. Pero se acostumbran a estarse alimentando de estos frutos, o qué pasaría si se le cambian esa dieta, o ellos lamentablemente encuentran otro tipo de dieta alimenticia. Marco, estos frutos son muy estacionales, ¿no? Solo están disponibles 1, 2, 3 meses al año, y lo que ellos hacen, por eso le llamamos suplementación o complementación de la dieta. Cuando están disponibles los frutos, pues ellos invierten un tiempo del día consumiéndolos, pero así que acaba la temporada, pues vuelven a su dieta silvestre. Entonces, ellos son muy flexibles en ese sentido. Ellos comen lo que esté disponible. Si hay guayaba, como guayaba. Si no hay guayaba, pues sigo comiendo las hojas silvestres que yo comía, o ficus, etcétera. Entonces, ellos lo que hacen simplemente es aumentar el menú de la dieta, forrajeando en esas áreas de la matriz urbana, de la matriz que rodea los fragmentos. Pero obviamente es mucho más rico comer un caqui, que es un fruto grande y nutritivo, muy sabroso, que comer un frutillo silvestre pequeñito, o comer hojas. Pero solo unos pocos días al año están disponibles.